Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, a este programa de Odres Nuevos. Y les recuerdo que en la página de Instagram nos encuentran como Odres Nuevos 9. Ahí pueden seguirme en la página de Instagram, van a estar viendo textos bíblicos y palabra de Dios. Vamos a tener este video y tengo dos invitados muy especiales conmigo. Ellos son mis papás. Hola, saluden. Hola, Dios los bendiga. Mi papá Miguel Alonso Camacho Reyes, pastor de la Iglesia Bautista Shaddai de Guaymas, y mi mamá Belia Terán Búzame. ¿Cómo estás, mami? Muy bien. Qué bueno. Papi, ¿cómo te sientes aquí en frente de las cámaras? Pues aquí disfrutando de un rico café. Muy bien. Y vamos a hacerle unas preguntas a mis papás para conocernos un poco mejor, que ustedes puedan conocer nuestro testimonio, nuestra vida y también parte de mi experiencia en cuanto a lo que es vivir dentro del ministerio siendo hija de pastores. Y detrás de cámaras está mi hermano, Miguel Alonso Camacho Terán. Él está detrás de cámaras, ¿verdad? Poniendo toda la tecnología y todo eso que es para que se haga posible este video. Gracias a Dios por ello. Y vamos a comenzar con las preguntas. La primera pregunta que les voy a estar haciendo. ¿En qué año nací? A ver si se acuerdan. ¿En qué año nací? En 1997. Sí. Sí saben, muy bien. Sí me acordé. Muy bien. ¿Tu mami te acordabas? Se acuerda, okay. Pero de cada detalle, ¿no? Sí. Ahora la siguiente. ¿Cuándo acepté a Cristo en mi corazón? A ver, ¿tu mami? ¿Qué quieres decir? A ver, di. ¡Ay! Di alguna que tú te acuerdes. A ver. Yo puedo decir que lo hiciste muchas veces por cuando los niños que les damos clases y levantan la mano según para recibir a Cristo, ¿no? Pero en cada clasecita, ¿no? Yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón. Y una que te acuerdes, por ejemplo, que yo haya contado, pues, ¿cuándo fue el momento que realmente entendí? ¿Qué edad tenía? Es una buena pregunta para ti, fíjate, mija. ¿Cuándo Sí, fue el momento que realmente entendiste? ¿Realmente lo has aceptado? Tenía 9 años. Realmente tienes a Cristo en una célula. ¿Eres cristiana? Tenía 9 años en una célula. Sí, muy bien. Sí te acordaste. Así es, cuando tenía 9 años de edad, yo era una niña, pero mis papás tenían a cargo células, grupos de niños. Mi papá estaba encargado con los varones y mi mamá con las niñas. Y recuerdo muy bien esa escena, es como si fuera una película. Estábamos en mi cuarto y mi mamá sentó a todas las niñas en las camas, en el piso, y todas estábamos ahí, niñas y adolescentes, y mi mamá nos estaba impartiendo el libro de Nueva Vida en Cristo. Y ahí viene la pregunta, ¿ya aceptaste a Cristo en tu corazón? Y te hace la invitación. Y pues mi mamá en esa ocasión estaba narrando la historia de Cristo Jesús, cómo Él vino a la tierra a morir por nuestros pecados, a perdonarnos, ¿verdad? Y yo ahí fue que realmente entendí que Cristo había muerto por mí, lo recuerdo muy bien. Y todas las niñas que estábamos ahí en la clase, recuerdo que estábamos llorando, sentíamos así mucho sentimiento y hicimos la oración y lo invitamos, ¿verdad?, a entrar a nuestra vida. Le entregué mi vida a Cristo Jesús. Ahí fue que entendí, ¿verdad?, el sacrificio de Jesús. Muy bien. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que a mí me gustaba ir a la iglesia de chiquita? ¿Me gustaba ir y estar en la iglesia o batallaban conmigo?
batallábamos porque no te querías ir de la iglesia. Y yo, siempre has querido estar allí en la iglesia y en cada actividad donde hemos andado. Y pues igual tu hermano, ¿verdad? Los dos siempre han deseado estar en la casa de Dios, y eso es algo muy bonito para nosotros, saber que tienen ese deseo de estar en cada reunión, en cada actividad, aun cuando estemos de vacaciones, ustedes quieren seguir congregándose, y eso es algo muy bonito que no se ve en cualquier lado. Así es. Y hay una anécdota que mi mamá cuenta que yo era de las niñas, y hay una foto, ¿verdad, mamá? A ver si la encuentro y por aquí la puedo poner. Que hay una foto donde yo literal estoy en la primer fila del templo, estaba pequeña también, y estoy así, con mis ojos bien clavados a la persona que está enfrente. Y eso es algo que yo recuerdo también mucho, que me gustaba estar en primer fila en el templo, estar viendo a todos qué hacían, estar aprendiendo. Haz de cuenta que yo era la niña metiche, pues le gustaba estar hasta en las reuniones de jóvenes. Yo era una niña y ahí me gustaba escuchar qué hacían y todo eso. Y es muy bonito, y ojalá mis hijos también puedan crecer con ese amor para la casa de Dios, ¿verdad? Este está muy fuerte. Ay, mi corazoncito. Pero bueno, la quiero hacer esta pregunta. ¿Cuál fue mi mayor dolor en el ministerio? ¿Ustedes saben cuál fue mi mayor dolor en el transcurso del ministerio de ustedes? A ver, mami, ¿tú? ¿Quieres llorar? Ah. Pues fue una vez que tú lloraste mucho. Y estábamos a punto de salir de una iglesia. Y te afectaron las palabras de un hermano, porque de chiquitos los habíamos cuidado mucho, que pues no les hicieran daño o cosas así. Y esa vez escuchaste unas palabras y te dolieron y lastimaron tu corazón, y tenías como 11 años. Sí. 11 años. 11, 12 años. Entre 11 y 13 años. Sí. Era la adolescencia. Y ahí fue cuando yo recuerdo que lloraste mucho, mucho, mucho. Y gracias a Dios que estaba una muchacha ahí, me acuerdo. Y ella te dio palabras de consuelo, y después ya te pusiste bien. Gracias. Así es. Y aquí lo tengo apuntado. Fue ese momento, ¿verdad? Que pues como todo en la vida hay momentos buenos, hay momentos difíciles, ¿verdad? Circunstancias, pues que Dios nos permite pasar en este mundo, y las cuales tenemos que salir adelante. Pero sí, tuve una experiencia muy fuerte, que justo en la edad de la adolescencia pasó unas dificultades en nuestra vida. Y unas palabras que eran directas para mi papá. Eso fue lo que más me dolió para mí, que ofendieron a mi papá, y yo estaba ahí escuchando. Entonces sí, fue ese, y el recuerdo pues se queda ahí grabado pues. Pero gracias a Dios salimos adelante, y no hay rencor ni nada de eso. Gracias a Dios. Ahora la siguiente. ¿Recuerdan si alguna vez hice algún berrinche o algo malo enfrente de los hermanos que los dejé en vergüenza a ustedes? Contando todas. ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? Siempre son mis dedos. Ay, no. A ver si le atinan al que yo tengo aquí. A ver. Un berrinche, pues que son tantos los berrinches que has hecho que... Qué mala hija, qué mala. Ay, no. Mi hermano me está diciendo cosas, ¿sí? No, Poncho. No, la verdad yo no me acuerdo, no sé. ¿No? Sí, mi esposa. No, yo solamente recuerdo una travesura. A ver. Una pequeña travesura que hiciste. Me acuerdo que bajamos de la van donde veníamos, y dijiste: mamá, me voy a portar muy bien, te lo prometo. Y yo no te había dicho nada, pero tú dijiste eso. Y entramos a esa casa de visita, nos habían invitado a cenar, y te pusiste con otra niña a ver el árbol de Navidad que tenían ahí sobre una mesa, y se les vino encima. Tumbamos el arbolito de Navidad, y eso que me iba a portar bien, ¿eh? Híjole, ay no.
así es mi hija. Ay, como dice mi papi, las estás pagando, hija, todas las que hiciste. Ok, yo sí tengo aquí una que quiero compartir. Ay, es que era muy traviesa. Bueno, en mi adolescencia también fue esa experiencia cuando mi papá estaba ensayando a los jóvenes en una actividad que iban a hacer un drama para el día del 30 de abril de los niños. Y pues como yo ya me creía muy grande, adolescente, joven, yo me creía, yo estaba en el templo y conmigo estaban mis amigas más chiquitas, que ellas todavía eran de edad de niños. Y mi papá, mientras ensayaba a los jóvenes este drama, que era sorpresa para los niños, me dijo de enfrente, mi papá estaba enfrente y me dijo, hija, váyanse afuera porque no pueden ver el drama. Es una sorpresa para los niños. Y yo... O sea, me dio vergüenza que mi papá me dijera eso enfrente de los jóvenes, porque yo ya me creía joven. Y me quedé ahí. Y mi papá otra vez, hija, vete afuera, váyanse a jugar afuera. Y yo, bien seria, pero más era mi vergüenza de hacerle caso. Según yo tenía vergüenza de hacerle caso. Y recuerdo que mi papá fue por mí y me tuvo que salir y pues me tuvo que sacar, perdón. Y yo llorando porque mi papá me sacó del templo. Y ya, siento que... Pues mi papá tuvo que sacarme del templo de que le hiciera caso, ¿no? Tenía que hacerle caso. Una de tantas. Y ay, no, eso sí me dio mucha vergüenza. Después me sentí tan mal de que no le hiciera caso a mi papá en ese momento. Ok, y ya vamos con la última pregunta. Por fin, van a decir. Ok, la última pregunta. ¿Ustedes sabían cuál era mi sueño de lo que quería ser cuando fuera grande? ¿Cuál era mi sueño de qué quería ser cuando fuera grande? Pues yo puedo decirlo eso. Desde pequeñita tú siempre querías ser misionera. Uh-huh. Te gustaba mucho que saliéramos a visitar. Siempre me acompañabas y siempre decías que querías ser misionera y era tu deseo. Así es. De hecho, se me vino a la mente eso cuando preguntaste del momento más difícil de tu vida. Se me vino a la mente el estudio. O sea, tú querías abandonar tus estudios de la universidad para irte de misionera, pues, para servir a Dios. Era tu deseo siempre. Y yo creo que también fue uno de los tiempos más difíciles en tu vida de continuar con tus estudios en la universidad, cuando tu deseo era servir a Dios. Y aunque pues te dolía el hecho de seguir adelante y pues aún cuando Dios te estaba usando en la universidad para hablar, compartir el mensaje de salvación con los alumnos y maestros allí, pues era difícil para ti seguir adelante, pero lo hiciste, ¿verdad? Pero tu deseo y tu anhelo de tu corazón, pues era terminando la universidad, irme de misionera, irme a servir a Dios, entregarme. No era tu objetivo el prepararte y ejercer tu carrera, ¿no? Sino tenerla como una opción o un medio para compartir el mensaje, ¿verdad? En cierto dado caso. Entonces, yo creo que eso fue uno de los más grandes anhelos de tu corazón siempre, y ahora pues lo estás viviendo, ¿verdad? Sí. Lo estás disfrutando, y pues esperamos con todo nuestro corazón que Dios te siga usando y que Dios siga bendiciendo tu familia y tu ministerio para la gloria de Él. Así es. Muchas gracias, papás, por estar conmigo en estas preguntas, por también contar lo que ustedes conocen de mí, mis verdades, muy sinceramente. Aunque no hizo muchas preguntas, que yo nos hubiera pedido a nosotros hacer las preguntas, ¿verdad? Y entonces salen muchos trapitos al sol. Si quieren un segundo video de eso, pongan en los comentarios si les gustaría ver otro video. Ándale, pueden hacer algunas preguntas que Sí. pudiéramos hacerle nosotros a ella. Sí, para que sea más real, más profundo. Ok. Muy bien, muchas gracias. Y aún no se acaba este video, síganlo viendo. Dios les bendiga. Ser hija de pastores es un orgullo y una honra para mí decirlo.
y quiero compartir con ustedes mi testimonio, mi experiencia, cómo ellos me han guiado por los caminos de Dios. Pues saber que yo soy hija de pastores, que nací en un hogar cristiano, que toda mi infancia pude aprender de las cosas de Dios, fue muy bonito para mí. Imaginen a mis padres orando por mí. Todos los días ellos me tenían en oración. Ellos todos los días me hablaban con la palabra de Dios. Ellos me enseñaban las historias de la Biblia, me predicaban, me exhortaban, me enseñaban todo, me guiaban pues en los caminos de Dios. Y todo ese conocimiento yo lo fui adquiriendo de ellos, no solamente por sus palabras, sino que también por su testimonio. El testimonio de mis papás es tan bonito para mi vida y lo tengo súper presente en mí desde pequeña. Y pues quiero hablarles sobre un hombre en la Biblia, Job. Este hombre que nos cuenta la historia en el libro de Job, él sufrió mucho, ¿verdad? Sabemos que vinieron muchas pruebas a su vida, que él perdió a su familia, a sus hijos, él perdió su hogar, su riqueza, su ganado, sus criados, perdió todo, ¿verdad? Él pasó por un proceso muy difícil y Dios siempre estuvo con él y vemos que él se mantuvo fiel a Dios, que él no dudó de la presencia de Dios, él no dudó de que existía Dios, y incluso él estaba junto con su esposa, ¿verdad? Y su esposa pues le daba, que le decía que ya se rindiera, ¿verdad? Le daba esas palabras que se rindiera, pero vemos cómo Job, aún llegando al límite de una enfermedad en su cuerpo, lo que cuenta la historia es que él se mantuvo fiel. Y sus palabras fueron que si acaso iban a recibir solamente el bien de Dios y no el mal. Y aplicándolo a mi vida, hemos pasado como familia pastoral por muchas cosas buenas, de bendiciones y también cosas difíciles, de pruebas. Y yo he visto el gran ejemplo de mis padres, que ellos se han mantenido fieles a Dios. Y quiero leer en la Biblia Job, de capítulo 1, del versículo 1 al 5, dice: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Yo siento esas palabras como que son para mis papás. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, dice la historia. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas, para que comiesen y bebiesen con ellos. ¿Qué estamos viendo en esta historia? Que este hombre Job tenía a sus hijos, quienes iban regularmente con ellos, ¿verdad? A disfrutar de un banquete, de una comida, y convivían. Se ve aquí reflejado que era un gran padre de familia este Job, y que él luchaba por mantener unida a su familia. Y vamos más adelante. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Me encanta saber la idea que este padre amoroso Job, él hacía holocaustos, los santificaba, y él oraba a Dios todos los días, pedía a Dios por sus hijos. Y me imagino que así fueron mis padres conmigo y siguen siendo así, ¿verdad? El mantener siempre en oración a sus hijos, que Dios los proteja, los cuide y los perdone de los pecados, ¿verdad? Dice: y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y es muy bonito saber esto, que pues mis padres oraban por nosotros, velaban por mí, por mi hermano, nos cuidaban. Y ahora que yo tengo hijos,
y yo lucho por hacer también eso, ¿verdad? Mantenerlos siempre en oración, enseñarles de la palabra de Dios, guiarlos por el camino de la verdad que es Dios, ¿verdad? Que es Jesús. Y para mí, por eso les digo que es una honra, un privilegio saber que soy hija de pastores, y estoy muy, muy agradecida con Dios por esa oportunidad que me dio, ¿verdad? De crecer en sus caminos desde muy pequeña. Aquí tengo en mi cuaderno escrito mi testimonio, así que voy a estar guiándome de mis escritos para no equivocarme y no pasarme por alto cosas que quiero compartirles. Otra cosa que quiero mencionar es que ser hija de pastores me ahorró muchas malas experiencias de esta vida. ¿Y a qué me refiero con esta frase? Yo no tuve que experimentar el mundo, ¿verdad? Sabemos que cada familia es diferente, cada persona tuvo una infancia diferente, tal vez una infancia difícil, otros una infancia muy bonita también. Pero quiero contarles desde mi punto de vista, desde mi vida, muy íntimamente. Yo no tuve que experimentar el mundo para pasar por cosas, probar cosas que a Dios no le agradan y entonces voltear a ver a Dios y decir: Dios, ahora sí creo en ti. Yo no tuve que pasar esas dificultades, yo no tuve que experimentar nada del mundo, no tuve que probar alcohol, droga, nada de eso, ¿verdad? Porque yo desde pequeña nací en un hogar cristiano. En mi casa no había droga, no había alcohol, no había pleitos, golpes, nada de esa tristeza que se vive en muchos hogares, ¿verdad? Pero yo sabía que eso existía. Yo sabía que habían familias que en su casa había muchos problemas, que había problemas por el alcohol, por la drogadicción y todo eso, por muchas experiencias que tuve con mis amigas, que yo al estar con ellas, pues al convivir con ellas, yo me daba cuenta, ¿verdad?, de las cosas que sufrían y que pasaban en sus casas. Y yo al llegar a mi casa le decía a mi mamá: mamá, ¿por qué la gente vive así? ¿Por qué la gente hace eso? Y nosotros no, pues para mí era algo diferente ver eso en las otras casas y no en mi propia casa. Entonces, pues ahí fui aprendiendo, ¿verdad? Mis padres me fueron inculcando en los caminos de Dios, me fueron enseñando qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. Entonces, yo fui creciendo de esa manera. Pero claro que llegó un momento en mi vida en que yo tomé la decisión de entregarle mi corazón a Jesús. Porque aunque yo sea hija de pastores, hija de un hombre cristiano, una mujer cristiana entregada a Dios, pues mi salvación es muy individual, ¿verdad? Y sí, llegó un tiempo, como vieron en las respuestas de estas preguntas, cuando yo acepté a Cristo, entendí el sacrificio de Jesús en la cruz. Fue a mis 9 años. Y aunque era una niña pequeña y no sabía muchas cosas de la vida, yo entendí, y eso es lo importante. Cuando tú entiendes que Cristo murió en una cruz por ti para darte esa salvación, eso es lo que realmente llega a tu vida. Eso es lo que realmente es suficiente para entregarle tu vida a Dios y reconocer a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Y sentir que Él está en ti, creer, tener esa fe es creer en Dios, aunque no lo podemos ver, pero tenemos esa fe de que Dios está con nosotros, de que lo recibimos en nuestra vida. Entonces desde pequeña, como yo entendí eso de Jesús que sufrió en una cruz por amor a mí, para perdonarme y darme la salvación, yo lo recibí en mi corazón, le entregué mi vida a Cristo y fue un momento muy, muy especial en mi vida que no se me olvida. Entonces desde ese momento es como que uno ya va entendiendo más las cosas. Si uno echa una mentira, pues ya sabes que le fallaste a Dios y que tienes que pedir perdón porque le hiciste y cometiste un pecado, hiciste algo malo, ¿verdad? Y así fui creciendo con la ayuda de mis padres, con mi hermano, ¿verdad? Que creció junto conmigo. Y claro, como fui creciendo, llegó la etapa de la adolescencia, la juventud. Claro que me he equivocado muchas veces, he cometido pecados, errores, de las cuales me arrepiento, ¿verdad? Y que le pido a Dios perdón.
todos los días, que nos perdone por las faltas que hemos cometido, ¿verdad? Que le fallamos a Dios, pues no somos perfectos, ¿no? Nadie es perfecto. Entonces, claro que en mi caminar con Dios uno va madurando, uno va creciendo, y esto me recuerda mucho la historia de Jesús, cómo en la palabra de Dios nos describe al niño Jesús, cómo él fue creciendo en sabiduría, en conocimiento y en estatura, ¿verdad? Y cómo los hombres, o sea, las personas, la humanidad, fueron viendo cómo Jesús iba creciendo, y Jesús era un gran testimonio de la palabra de Dios. Y mis padres me enseñaban esto a mí, que yo podía ser un buen testimonio para los demás, que no viviera mi vida en vano, sino que viviera para Jesús, que tuviera un propósito mi vida, ¿verdad? Y que aprendiera a escuchar la voz de Dios y entendiera el propósito, el plan que Dios tiene para mi vida. Entonces, desde muy pequeña mis padres me inculcaron el ir a evangelizar en las calles, ir a predicar la palabra de Dios. Yo iba con mis papás a visitar, a tocar puertas, íbamos casa por casa en San Carlos, ranchitos campestre, en toda mi infancia que la vivía allá. Íbamos a las casas con los vecinos, o con un lugar que se llaman las granjas. En todas partes estábamos predicando de la palabra de Dios. Y yo con mis papás, aunque yo era una niña, yo los veía, los observaba, y me encantaba que ellos amaban a la gente, ellos amaban a Dios, amaban la iglesia. Y ahí fue que fui conociendo a mis amigos de hoy en día, a mis hermanos en Cristo, ¿verdad? Que nos conocemos desde pequeños. Así que fue de gran bendición. Y yo desde pequeña decía, yo quiero ser como mis papás. Cuando yo sea grande, era mi sueño más grande era poder ser como mis papás. Y creo que cada niño crece con esa idea, ¿verdad? De ser como nuestros papás. Entonces, yo siempre me imaginaba así: tener mi propia familia, mi esposo, mis hijos, y poder salir a predicar de la palabra de Dios. Y quiero decirles que hoy es un hecho, algo real. Hoy ya es una realidad la que vivimos con mi esposo, gracias por la misericordia de Dios. Somos misioneros, ¿verdad? En una misión en Hermosillo, Sonora. Y ahí estamos evangelizando, estamos trabajando con la gente, llevamos a nuestros niños. Ahora como que mi infancia se está repitiendo en la vida de mis hijos. A donde vamos, mis niños están con nosotros. Y eso es bonito, que ellos vean ese amor por Dios, por la gente. Así que desde pequeña pues entré al kinder y luego la primaria. Entonces a mí me encantaba hablarle de Dios a mis amigos del kinder, de la primaria, de la secundaria, de la prepa, de la universidad. En todas las etapas de mi vida yo le hablaba de Dios a mis amigos. Era una práctica que yo tenía constante, porque no es solamente aprender de Dios, sino también practicarlo, ¿verdad? Y enseñarlo a otros. Y desde chiquita yo recuerdo que invitaba a mis amigas a mi casa, y ya que llegaban a mi casa le decía a mi mamá, háblales de Dios a mis amigas. Así que yo le hablaba de Dios a mis amigas, mi mamá también. Después, en la etapa de la primaria, le empecé a hablar de Dios a mis maestros, y muchas experiencias. Luego les voy a contar muchas experiencias de mi vida, cosas random, pues. Si ustedes quieren un video de cada experiencia que tuve, experiencias también difíciles, pues yo les puedo hacer este video contándoles, y que puedan ser de bendición para ustedes. Entonces, a mí me encantaba. Nunca me avergonzaba. Nunca recuerdo un día que yo haya dudado de la existencia de Dios. No, nunca he dudado, porque yo lo siento muy presente. Yo entendí desde muy pequeña que Dios tenía este plan para mi vida, que Dios me estaba haciendo un llamado especial aún en mi corta edad. Y quiero compartir con ustedes la palabra de Dios que está en Jeremías 1:5. Dice la palabra de Dios: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Vemos cómo esta palabra a Jeremías le decía, ¿verdad? Estas palabras que antes de que Jeremías naciera,
Dios ya lo había escogido, ya lo había conocido, lo había formado y ya lo había puesto como profeta a las naciones. Y es algo que yo agarro para mi vida también. Lo tomo a mi vida muy personal, que me gusta mucho porque yo entendí desde muy pequeña que Dios me estaba llamando y que aunque yo antes de nacer, Dios ya me había elegido, y es toda la honra y la gloria para Dios. Esto es un testimonio, ¿verdad? Muy personal, y espero que sea de bendición para tu vida. Y pues como todo, hay momentos difíciles, experiencias tristes que hemos pasado como familia pastoral, diferentes situaciones complicadas pues de la vida, pues algunos problemas pues que el enemigo siempre quiere destruir, ¿verdad? Nuestras vidas, quiere destruir la iglesia, y tristemente las personas se dejan usar por Satanás. Así que yo te invito a que no te dejes usar por Satanás para destruir o para lastimar a las personas, porque eso no es lo que Dios quiere. Entonces, claro que aún con esas experiencias difíciles, mis padres, ellos supieron guiarnos de tal manera que no guardáramos rencor, que no viéramos la maldad en las personas, pues que si alguien hacía algo malo en contra de nosotros, pues nosotros entendiéramos que viene del enemigo y que es una lucha contra Dios, no contra nosotros, porque la palabra de Dios así lo enseña. No es contra nosotros, nuestra carne, sino que es realmente algo maligno, algo que no está en nosotros. Y me encanta esa forma que ellos nos pudieron enseñar a mí, a mi hermano, a mi hermano y a mí, así que podemos sentirnos en paz en eso, en nuestra conciencia, en nuestro corazón, de que no nos quedamos con rencor hacia las personas. Claro que no. Se tiene que aprender a perdonar y seguir adelante, pues todos nos equivocamos, ¿verdad? Todos fallamos, nadie somos perfectos. ¿Quiénes somos nosotros, verdad? Para decir, yo no hago nada malo. No se puede. Todos nos equivocamos, entonces hay que aprender, ¿verdad? A disfrutar de la presencia de Dios, del caminar con Dios, y pedirle a Dios que siempre nos guíe y nos sane nuestro corazón. Si alguien nos lastima, que nos sane nuestro corazón, que nos ayude a perdonar a otros y cuidar nuestro espíritu, ¿verdad? Cuidar nuestro espíritu, que no lo pongamos triste, ¿verdad? Y de la manera que nosotros podemos seguir adelante es con la ayuda de Dios. Sin Dios nada somos, como decía Pablo, ¿verdad? Sin Dios nada soy. Así que los invito y espero que ustedes también puedan experimentar lo que es estar en el caminar de Dios, que también sean felices, disfruten, amen la iglesia, amen a las personas, amen el evangelio, amen a Dios. Y espero que haya sido de bendición para tu vida, lo vuelvo a decir. Y hasta aquí queda este video. Si quieren un próximo video, pónganlo en los comentarios. Me va a dar mucho gusto que ustedes quieran saber más de nuestra vida, que somos cartas abiertas a las personas. Somos odres nuevos, como es el programa, ¿verdad? Odres nuevos. Dios nos ha hecho nuevas personas. Y también me gustaría decir que hay un próximo video aquí en la página de YouTube con mi esposo. Vamos a estar tratando un tema muy bonito de la palabra de Dios. Espérenlo para que puedan disfrutar y aprender de un poco más de la palabra de Dios, como nosotros la hemos vivido y la hemos practicado. También quiero decirles que hay un próximo video con mi hermano. Así es, con el favor de Dios. Esperemos en Dios que sí se pueda hacer un próximo video con mi hermano, que sería el título Hijos de Pastores. ¿Cómo la ven? Y también vamos a estar contando el testimonio de mi hermano, cómo él fue su encuentro con Jesús, su vida, su testimonio, y cómo él fue llamado también para servir de tiempo completo en la obra de Dios. Y ahora que él está casado, pues es un orgullo también para mí, una honra, saber que estamos en el mismo caminar con nuestros padres. Dios les bendiga y nos vemos pronto.